Muy buenas a todos, soy tu Dr. Baiter y hoy les tengo el video de la corona. Señores, vamos a hablar de cómo comer carbohidratos y no subir de peso. Cómo llegar a Navidad, poder comer carbohidratos y que ese carbohidrato no se me quede en las llantas, no me llene de grasa corporal. Este es un video buenísimo, Dios mío, estoy feliz de poder darte esos tips bioquímicos y fisiológicos para que en 2 fechas del año, Navidad y Año Nuevo, o cualquier fecha especial, puedas comer carbohidratos y no subir de grasa corporal. Puede que subas de peso, pero que no subas de grasa corporal. Quiero que te grabes en la mente cuando te hice lo de la copa, porque te lo voy a explicar ahorita. Señores, ¿quieres comerte este pedazo de pan, como tu Dr. Baiter ahorita? Y cuando te lo comas en Navidad, o esa yaca, o ese, no sé, pizza, y no subir de peso, ¿sabes cuál es la forma más fácil? Te lo voy a explicar. Jeff, comer y hacer ejercicio al tiempo. Cuando ustedes comen y hacen ejercicio, la glucosa rápidamente la va a utilizar su organismo, no utiliza su grasa corporal, y pueden ir comiendo y trotar. Trotan media hora y se comen un pan. Esa es la forma más chévere de que el pan no la engorde. Buenísimo, ¿no? Pero creo que el 31 no es el día para trotar, ¿no? Por ese lado, entonces no. Hay otra forma más fácil desde el punto de vista fisiológico y bioquímico. Te lo voy a explicar con esto. Mira, cuando tú comes carbohidratos, no siempre te vas a subir de peso, no siempre te vas a engordar. ¿Por qué? Porque el carbohidrato se puede guardar como glucógeno en el hígado y en el músculo, y cuando el glucógeno hepático y muscular se llena, es ahí cuando comienzas ese carbohidrato simplemente a volverse grasa, así como yo. Eso es lo que pasa. Entonces, bajo ese orden de ideas, no siempre el carbohidrato te va a engordar. No siempre. La toalla, por favor. Pero no me la tires así, ole. Bueno, no siempre te va a engordar. Llega un momento que cuando el carbohidrato ya no se puede acumular en el glucógeno hepático, se te va a convertir en grasa. ¿Me entendiste? No, ni mierda, Dr. Baiter, no te he entendido nada. Listo, te lo voy a explicar mejor. Desde el punto de vista fisiológico y bioquímico, tú siempre que comes carbohidratos, siempre, por decir algo, me voy a comer este pedazo de uva, me lo como, activo la insulina, la uva, y siempre que yo active la insulina, quiere decir que voy a acumular grasa corporal. Imagínate que no. En los inicios, el hecho de que tú actives la insulina, primero, ojo con esto, tu organismo lo que hace es acumular el glucógeno, y cuando ya el glucógeno hepático y muscular se llena, ahí sí comienza a acumular lo que te sobra en grasa. La pregunta es, Dr. Baiter, ¿cómo se hace eso desde el punto de vista fisiológico y bioquímico? Quédate conmigo y ya te lo voy a explicar. Si estás viendo este video y no estás suscrito a mi canal, dale clic aquí y a la campanita también. Muy buenas a todos, estoy feliz de poder explicarte cómo bioquímica y fisiológicamente tú puedes comer carbohidratos y ese carbohidrato te active la insulina y que esa insulina no te haga grasa corporal. Bueno, muy fácil. Tenemos que buscar un fenómeno bioquímico que lo saben todos y fisiológico, que se llama la glucogénesis. Ese fenómeno, para que ocurra y que se active la insulina, necesita que no exista glucógeno hepático. Recuerda que nosotros podemos guardar en el hígado y en los músculos 750 gramos de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Ay, te lo voy a explicar aquí. Es la unión de muchas moléculas de glucosa. Cuando muchas moléculas de glucosa, esta es una moleculita de glucosa por lo menos, y de verdad es glucosa, se unen, forman racimos, y estos racimos se llaman racimos de glucógeno. Esto se guarda ¿en dónde? Se guarda en el hígado y en el músculo. ¿Cuánto puedes guardar? 750 gramos no más. Ojo con esto, solo 750 gramos. Después de que se repleten, esos son 4 comidas con carbohidratos. Después de que se repleten esos 750 gramos de glucógeno en el hígado, ahí todo lo que comas de carbohidrato en exceso se va a convertir en grasa. Facilito. Por eso el carbohidrato siempre te llena de grasa. No hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es tu función? Te lo expliqué con la copa. La función ahorita que tienes, ojo, aquí, es
esto que es el glucógeno hepático y muscular, esos 750 gramos que hay aquí, 750 centímetros, lo que tienes que hacer es desocuparlo. Y dejar al hígado y al músculo completamente libre de glucógeno hepático y muscular antes de comerte cualquier carbohidrato en cualquiera de las fiestas. Cuando tú decides ir al 24-31 y comer carbohidratos, activas la insulina. Al activar la insulina, en ese caso, lo primero que hace al activar la insulina, si encuentra el hígado completamente vacío de glucógeno hepático y muscular, esa insulina lo primero que hace es llenar otra vez los depósitos de glucógeno hepático y muscular. Como tú no te vas a comer 700 gramos, sino que te vas a comer 100 o 200, este glucógeno hepático y muscular se te guarda ahí, no se te acumula como grasa, queda guardado en el hígado y en el músculo, y al quedar guardado en el hígado y en el músculo, al otro día tú tienes que gastártelo. ¿Para qué? Para que no se te acumule como grasa. ¿Me entendiste? Yo sé que todavía no, por eso quiero que te quedes en el video, porque cuál es la esencia y que te voy a enseñar para que puedas ir a la fiesta y que ese carbohidrato que te comas, esa paella, no sé, ese pan, eso que te comas no se te convierta en grasa. Es muy fácil. 5 días antes de esa reunión tienes que hacer esto. Dejar tu hígado y tu músculo desprovisto para que todo lo que comas se te quede aquí. Vienen los pasos importantes que te voy a decir. ¿Para qué? Para poder dejar la copa vacía, o sea, el hígado vacío y los músculos vacíos, para que puedas acumular ahí 500 gramitos sin ningún problema, sin que te engordes. Te lo diré ahorita. Chao, chao. Ojo, recuerda, y si quieres seguir siendo y ser un keto perfecto en Navidad, perfecto, mira aquí, esa receta de los buñuelos está buenísima. Entonces, señores, el proceso de llenar la copa se llama glucogénesis, se activa la insulina. Y el proceso de desocuparla se llama glucogenólisis. Para poder desocuparla fisiológica y bioquímicamente la copa, ojo, deben ocurrir 2 cosas en tu organismo desde el punto de vista metabólico y hormonal. 1, que el glucagón se suba. 2, que la insulina va a estar en el piso. ¿Cómo se consigue esto? Sin comer carbohidratos. Cuando yo no como carbohidratos, simplemente se activa el glucagón, se inactiva la insulina y comienza ¿a qué? A el glucógeno desintegrarse para formar glucosa para que yo lo use como energía. Entonces, doctor Baiter, ahora sí, por favor, cuénteme cómo lo hago. Bueno, para poder ir a la fiesta, ya te lo dije, y poder comer carbohidratos y que no te engordes, necesitas ir con la copa vacía. O sea, necesitas haber hecho 5 días de glucogenólisis o 3 días y haber acabado con todo tu glucógeno hepático y muscular, y así puedes ir tranquilo y comerte esos 500 gramos de carbohidrato. Entonces, ¿cómo lo haces? Paso número 1, necesito entrar en fase 1. ¿Qué quiere decir eso? Necesito 5 días o 3 días antes de la fiesta entrar a una fase 1 perfecta. Los que están en fase 2 tienen que pasar a fase 1. Si quieres y si vas a comer carbohidratos o si te vas a tomar de pronto, no sé, unas champañas ese día, necesitas 5 días antes entrar a fase 1. O sea, no comer ningún carbohidrato diferente a las verduras verdes, comer 75% en grasas. Y así lo vas a hacer el día 5 días antes. Ahora, la fiesta, por decir algo, es el sábado. Si la fiesta es el sábado, entonces, el día anterior vas a iniciar ayunos. Entonces, el viernes en la noche vas a hacer un ayuno de 16 a 18 horas. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno va a terminar de hacer más glucogenólisis y de hacer que esta copa que tenía un poquitico ahí de pronto, ¿sí? Que tenía este poquitico de carbohidratos, cuando yo hago ayunos, hago esto, desocupo la copa un 50% más y me quedé así. Comienzo a hacer ayuno. El día de la fiesta, estoy en ayunas, a las 7, 8 de la mañana o 6 de la mañana, voy a hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico. Al hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico, caminar, trotar, correr, no sé, lo que tú quieras, ahí sí, estoy forzando a que mi organismo haga el esfuerzo puro de glucogenólisis y ahí sí cojo la copa y la dejo en 0. Ese día almuerzo, no desayuno, ese día almuerzo grasa, ceno grasa,
¿sí? Y con proteína, obviamente, y me voy a mi fiesta. ¿A qué? A disfrutarla y a comer carbohidratos. Hasta ahí está perfecto. ¿Qué pasó en la fiesta? En la fiesta comenzaste a comer carbohidratos y ese carbohidrato no se te va a acumular como grasa, sino que si comiste 400 gramos de carbohidrato, por decir algo, se quedó en el glucógeno. ¿Qué vas a hacer al día siguiente? O sea, estamos hablando el domingo después de la fiesta fue el sábado en la noche. El día siguiente comienzas otra vez a hacer fase 1 y la copa comienza otra vez, ¿sí? Enseguida a utilizar, ojo, el organismo primero utiliza la copa, o sea, utiliza el carbohidrato como energía antes de usar la grasa. Comienza a utilizar la grasa. ¿Listo? El domingo en la noche, tú comienzas otra vez a hacer ayuno y lo haces hasta el lunes. Y el lunes, otra vez, haces ejercicio, vuelves a desocupar la copa. Y otra vez el lunes o martes estás otra vez en cetosis. Quiero que sepas una cosa. ¿Qué va a pasar ese día? El día de la fiesta, tú comiste el carbohidrato y el carbohidrato, comiste, por lo menos decir algo, 500 gramos de carbohidratos. Esos 500 gramos de carbohidratos, al estar en el hígado acumula 3 veces más su contenido en agua, o sea, acumula 1500 centímetros de agua. ¿Qué es lo normal? Y quiero que lo tengas claro. Vas a subir 2 kilos de peso, pero no de grasa corporal, de agua que se acumuló, porque tu hígado y tus músculos, por cada molécula de azúcar que acumuló como glucógeno, acumuló 3 de agua. Vas a subir 2 kilos de pesos y esos 2 kilos de pesos apenas después de esa fiesta, tú comiences a hacer fase 1, luego hagas el ayuno, vas a volver a desocupar los 500 gramos de carbohidrato y el 1,5 kilos de grasa, de agua. ¡Ay, buenísimo! Y entro en cetosis rápidamente en 48 horas. ¡Esa! Diosito, esto es contenido exclusivo ¿de quién? De tu doctor Baiter, un médico anestesiólogo intensivista. Si te gustó este video, quiero que hagas una cosa. Primero, suscríbete a mi canal, es hermoso, es buenísimo. Segundo, disfruta la fiesta sin remordimientos, mientras que haga lo que estoy diciendo paso a paso. Y si lo haces así, obviamente te vas a salir de cetosis, no importa, pero no te vas a subir de grasa corporal. Y rápidamente vas a volver a perder ese carbohidrato y esa agua corporal. Este médico especialista en cuidado intensivo, que es un experto en líquidos, electrolitos, que es un experto en bioquímica y fisiología, la tiene súper clara. Si te quedas conmigo y le das muchos likes, ¿qué tal si te parece que la otra semana hacemos un video sobre las mejores recetas? Y si te gusta esto, mira, todas mis recetas están en mi página web, pero no te voy a confundir con esto. Ahorita quédate con estos videos y aprende a hacer un keto perfecto con tu doctor Baiter, que la tiene clara en este mundo. El Dr. Baiter tiene una página hermosa, www.drbaiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas de desayuno, almuerzo y cena. Todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú ni receta ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Dr. Baiter.